Les decimos que estamos en contacto con Pablo Vergel. Buenos días, Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, Pablo, bueno, este lunes ya cerrando prácticamente el año con 30 grados de temperatura, con la particularidad de que hace tantos años que venimos hablando de cuestiones referidas al ambiente, ¿no? Al cambio climático, al calentamiento global, a la contaminación, etcétera. Y tengo la impresión, después de haber, ya hace 2 años vivimos lo que fue el Mendozazo, aquella prácticamente rebelión popular, a partir de la cual la gente salió a defender el agua de Mendoza, la ley 7722, y cuando uno cree que el poder político ya va a responder al mandato del pueblo, tuvimos esto que aconteció en Chubut, donde el poder político, que se había comprometido en que no más minería a cielo abierto contaminante como lo es, vuelve a insistir, y otra pueblada, en este caso en Chubut. Surge de suyo, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué el poder político, Pablo, vos que sos un hombre de la lucha ambiental, pero que también fuiste diputado y que por tanto tenés una percepción de lo que es el manejo político, ¿por qué el poder político sigue insistiendo en avanzar sobre cuestiones donde el pueblo tiene claramente fijada una postura y no está dispuesto a ceder? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, es una pregunta compleja, sociológica y política, la que puesta en esos términos, que bueno, abre una discusión muy interesante. Empecemos por lo básico. El chubutazo que se produjo estos días y que, como vos dijiste, repite, casi calca 2 años después lo que sucedió en Mendoza con el Mendozazo. Es decir, recordémosle a la gente, es decir, una fuertísima demanda del pueblo de Mendoza, como del pueblo de Chubut y muchas otras poblaciones, otros pueblos de otras provincias, es la defensa de sus territorios, de sus montañas, pero sobre todo del agua, que es escasa, frente a la explotación, a la posibilidad de explotaciones de megaminería, el extractivismo megaminero, que demanda enormes cantidades de agua y además contamina enormes cantidades de agua también a los acuíferos. Por lo tanto, los pueblos llevan prolongadas luchas de años a través de asambleas en los pueblos, asambleas de vecinos, que además van incorporando nuevas generaciones, se van educando en la temática ambiental, van ampliando su mirada y se convierten casi en expertos. O sea, hoy un vecino de Esquel, un vecino de Chubut, de Mendoza y de muchos otros lugares puede discutirle mano a mano a cualquier funcionario sobre a cualquier funcionario de cualquier no, mano a mano no, con ventaja a cualquier funcionario, porque saben un montón, porque están hace años y todos los días educándose, autoeducándose y ampliando su formación y ampliando su mirada y viendo que su problema específico frente a una minera, a un proyecto minero que los amenaza, o digamos, se conecta, es lo mismo que pasa en tal otro lado, o es parecido, digamos, por asociación, van construyendo y ampliando su mirada a todo el planeta, digamos, ¿no? Claro. Hasta incluir temas tan complejos y abstractos como el cambio climático, ¿no? Hasta lejos de su vida cotidiana, pero desde los problemas que están cerca de su vida cotidiana, como que le van a plantar una minera cercana que le va a contaminar el acuífero y el río, desde allí empiezan a escalar en su conciencia y toman una conciencia ambiental global, digamos, particular, específica, pero también global, ¿no? Claro. Bueno, eso va fortaleciendo y construyendo una cultura que a través de los años, porque esto, por ejemplo, en Chubut, el tema empezó en realidad en el año 96, oponiéndose al proyecto del basurero de residuos nucleares en la meseta de Chubut, en Gastre, una lucha histórica que triunfó. El primer basurero en el mundo se iba a hacer de residuos de desechos de las centrales nucleares, ¿no? Que mantienen la radiactividad por miles de años, entonces los iban a enterrar en un enterradero, en un basurero
nuclear en Chubut. Bueno, esa lucha la ganó el pueblo de Chubut, encabezado por un líder histórico que falleció hace unos años, Javier Rodríguez Pardo, claro, cuyo nombre está presente en todas las luchas socioambientales del país. Y continuó en Chubut en el año 2002-2003 con una movilización frente a un proyecto minero en Esquel, que llevó donde los vecinos se organizaron en asamblea y arrancaron la realización de plebiscito, y donde por el 81% del padrón votó que no querían la minería, en Chubut, en Esquel y en la comarca andina, y eso derivó en la ley provincial 5001 que prohibía ya la minería en toda la provincia, con la mega minería con uso de cianuro y claro, principalmente con uso de cianuro como elemento químico, pero bueno, hay otros elementos químicos que también, el santato y otros. Bueno, estamos hablando del 2003 y estamos en el 2021, es decir, casi 2022, presidente, y hace 19 años de ese plebiscito, hace 19 años que nuevos y nuevos intentos volvieron en la provincia de Chubut, todos rechazados, pero llegó esta instancia. Lo mismo pasó en Mendoza con la ley 7.722 que prohíbe también la megaminería. Estoy contando casi la misma historia, se repiten las historias, ¿no? Bueno, hace 2 años en Mendoza, recién asumida la nueva legislatura, recién asumido el gobierno nacional también, cambian la ley 7.722 mendocina, la ley del agua, le llaman, para permitir la minería. Y bueno, una pueblada de miles y miles y miles, desde toda la provincia convergiendo sobre la capital, obligó a la legislatura a reunirse de la noche a la mañana y anular lo que 2 días antes habían, anular la ley que permitía la minería y que habían aprobado 2 días antes. Acá en Chubut pasó calcadamente lo mismo, 2 años después, pero además estaba tan anunciado que iba a pasar. Se viene hablando del Chubut o del Chubut aguazo, relacionándolo con el agua, desde hace 1 año por lo menos. Desde hace 1 año que se visibilizan la arremetida de nuevas arremetidas de los intereses corporativos mineros y de los políticos que les son funcionales, y que se viene movilizando la provincia entera. Incluso hicieron un proyecto de ley por iniciativa popular que cosechó más de 30.000 firmas en toda la provincia, para definitivamente terminar con toda posibilidad de explotación minera en la provincia. Y ese proyecto de ley, 30.000 firmas, iniciativa popular por la Constitución, el más del doble de lo que la Constitución de Chubut exige para presentar una iniciativa popular, fue directamente desconsiderada por la legislatura, que en cambio aprobó entre gallos y medias noches la semana pasada, entre gallos y medias noches, así sin anuncio, fuera de un día de normal de sesión, inventó una sesión que no estaba programada y aprobó una ley que permitía el desarrollo de la megaminería en 2 distritos, particularmente de la provincia de Chubut. Proyecto hecho prácticamente a medida de una gran corporación que se llama Pan American Silver, que es propietaria de los derechos de explotación de una de las minas de plomo y plata más grandes del mundo, que se llama Navidad, el proyecto minero, que queda en la meseta centro-norte de Chubut, lindando hacia el norte con la provincia de Río Negro, para que la gente se ubique, y más o menos a mitad de camino entre la cordillera y la costa de Chubut, ¿cierto? Está en el centro de lo que se llama la meseta. Bueno, ahí es un proyecto enorme, no es el único proyecto. Hay otro proyecto de minería de uranio en Cerro Solo, en el centro de la provincia, el uranio radioactivo, por supuesto, y hay muchos otros proyectos menores que están ahí en gateras, esperando y empujando para que los promineros consigan la ley que les permite, les habilite, claro, que levante la prohibición aquella que el plebiscito de Esquel había conseguido en el 2003, ¿no? Ahora, bueno, entre gallos y medianoche lo hacen, sale el pueblo de Chubut,
cortan rutas y calles en toda la provincia, principalmente en Rawson, hay mucha represión, una feroz represión, en Comodoro Rivadavia, en Madryn, digamos, te menciono ciudades de la costa, pero también en Esquel, en Trevelín, en la comarca andina, en el centro, en la propia meseta, y bueno, y en 2 días el gobernador, como dicen, recula en chancletas, sí. El gobernador y la clase, la clase política, recula en chancletas, vuelven a reunir la legislatura y en 15 minutos anulan la ley que 2 días antes habían sancionado, permitiendo la minería, de modo que nuevamente vuelve a restituirse la ley 5001. Así que eso es lo que pasó en Chubut, estaba muy anunciado que eso iba a pasar, y la pregunta es cómo no se dieron cuenta, cómo el gobierno provincial y el gobierno nacional, un poco lo que vos me empezabas preguntando, cómo puede ser que algo tan cantado, tan dicho por los pueblos, tan gritado, pero en miles de oportunidades, en decenas de lugares, no sea escuchado, haya oídos sordos y avancen igual. Traten de avanzar igual. Y luego tropiecen con esa piedra, tropiecen porque no van a poder hacer la minería y pagan un costo político muy importante, digamos, por estas traiciones, estas triquiñuelas que le hacen a, digamos, esta rotura del contrato electoral, porque además, perdón que me prolongue, específicamente en Chubut, el gobernador y muchos legisladores que ahora estaban impulsando la minería, hicieron su campaña electoral diciendo que no iban a permitir la minería en Chubut. Claro. Entonces es una explícita traición y ruptura del contrato electoral, no implícita, imaginada, explícita. Pablo. ¿Están los videos? Sí. Sí, bueno, no, yo tengo una... Daniel Pérez te va a hacer una pregunta, Pablo. ¿Qué tal, Pablo? Sí, ¿cómo no? Yo tengo una sensación que para estas corporaciones, el poder político que se siente apoyado por ellas, no son más que peones sacrificables, o sea, los mandan al muere, porque la carrera política de Arcioni, para mí es un cadáver político ese hombre. Sí. Entonces, el haber avanzado simplemente son los intentos que hacen las mineras para llevarse por delante la voluntad popular. No importa si le queman la cabeza de fósforo a los políticos que son la herramienta que usan ellos para avanzar. O sea, son peores sacrificables, igual que la gente. En el caso hay mucha corrupción también. En el caso de Chubut incluso salieron a la luz videos y audios donde se ofrecían 100.000 pesos, se ofrecían 10 millones de pesos por voto a legisladores para votar para habilitar la minería. Así que de Arcioni no sabemos nada en particular, pero a ver, gratis no lo hacen, eso estemos seguros que no lo hacen gratis. Sí, pero las empresas pagan por resultado, o sea, si lo que les pagan es para aprobarla y después tienen que derogarla, yo no creo que reciban un mango. Bueno, algo que las empresas sean tan... No lo sé, Daniel. La verdad que a lo mejor sí reciben y recibían, no lo sé. Ahora, no lo sé. Vamos por otro lado. Hay un dato que es interesante. No funcionando el proyecto, esta empresa Pan American Silver gastó $30 millones en estos años. ¿En qué los gastó? Y los gastó en corrupción. Lo gastó en corromper no solo políticos, agencias de publicidad, medios. Claro. ¿En qué, digamos, es una deducción, no es una prueba lo que te estoy diciendo? Pero ¿en qué puede haberlo gastado si no está funcionando el proyecto? ¿En qué puede haber gastado 30 millones? Bueno, entonces hay muchas evidencias o indicios, digamos, de la altísima corrupción que acompaña todo esto. Ahora, el gobierno nacional no es ajeno, No, claro. Yo creo que ha sido promotor de esto y creo que es también el que lo ha impulsado Arcioni a un desastre político y a un, digamos, realmente un desmadre, un papelón, vaya a saber cómo se lo pueda llamar, porque efectivamente había hecho campaña en contra de la megaminería y finalmente termina promoviéndola y a posteriori por el chubutazo vuelve marcha atrás, es decir, todo un desatino. Pero yo querría encararlo desde otro lado también, sí, porque yo
aprendí de pibe que cuando, digamos, cuando pasa algo raro, si pasa una vez puede ser pura casualidad, pero cuando pasa varias veces ya no es casualidad. Obviamente. Entonces, acá, fíjate lo que estábamos hablando el viernes pasado con Carlos Leiva. Él nos decía que el Producto Bruto per cápita en la Argentina era igual al de 1974, con lo cual es un contrasentido en el marco de la revolución científico-tecnológica que pasaron prácticamente 50 años. Claro. Ahora bien, yo relacionaría entonces el tema de la deuda, que no la podemos pagar con desarrollo de nuestra inteligencia, sino que la tenemos que pagar a través de la reprimarización de nuestra economía con los recursos naturales. ¿Qué relación vos ves entre esta situación de extractivismo, de subdesarrollo y de endeudamiento que vive la Argentina? Bueno, una íntima relación, no solo en la actual, sino que es la relación histórica de la Argentina con las potencias coloniales hegemónicas en cada periodo, desde la independencia, desde Rivadavia, del préstamo de la Baring Brothers que tomó Rivadavia en adelante, sucesivamente, digamos, y renegociaciones y représtamos y digamos, cada uno con su propia especificidad y su propia historia específica, pero digamos, la historia del endeudamiento y del endeudamiento como un mecanismo de sometimiento colonial, y de sometimiento colonial para poder someter a esas colonias, digamos, al subdesarrollo, para poder mantenerlas primarizadas. O sea, lo que a las metrópolis les interesa de estas colonias es la extracción. Es la extracción de materias primas, de bienes naturales, sobre todo, de lo que llaman recursos naturales, la extracción de trabajo, o sea, de lo que llaman recursos humanos. En el límite, todo esto empezó, digamos, no olvidemos que toda nuestra América fue colonizada por potencias que eran esclavistas, que traían esclavos. Bueno, la esclavitud terminó en esa forma, pero sigue manteniendo, digamos, unos niveles de explotación, de mano de obra, subempleo, de desocupación, miseria, la miseria extendida, de modo que los seres humanos convertidos en recursos humanos y la naturaleza convertida en recursos naturales son lo que buscan extraer como bienes de renta, digamos, ¿no? Como bienes de rentas extraordinarias que no pueden sacar en sus propios territorios, obtener en sus propios territorios las potencias coloniales, las potencias hegemónicas. ¿Y qué tiene que ver la deuda? La deuda es el mecanismo para mantener sometido a ellos. No les interesa que les devuelvas la deuda, les interesa que te mantengas endeudado y poder condicionar mediante las renegociaciones deudas imposibles de pagar, deudas inventadas, como inventadas, o sea, deudas que incluso habría que discutir en su propio término, porque no son deudas, son estafas. Efectivamente. Es decir, no, porque nos acostumbramos, nosotros naturalizamos palabras. Si una deuda, uno, en el sentido común, si vos me prestás plata, yo tengo que devolvértela. Sí, claro. Y si tengo algún apuro, tendré que hablar con vos para ver cómo puedo hacer para devolverte, que me sea una facilidad, pero te la tengo que devolver, eso no está en discusión. Pero si vos me estafás y me inventás que yo te debo, me inventás con la complicidad de alguien, si no me consultás, en este caso, en el caso de la deuda tomada por Macri, la llamada con el Fondo Monetario por 57.000 millones de dólares, de los cuales se terminaron tomando 45.000, no pasó por el Congreso, se hizo en nombre de todos los argentinos sin que hayan intervenido para nada los mecanismos que la Constitución prevé para el manejo de la deuda. Entonces, no es una deuda, es una estafa. Es una estafa cometida por una asociación ilícita de funcionarios que tienen un resorte de poder, junto con funcionarios de un organismo internacional que también desobedecieron las propias
los propios estatutos de ese organismo, porque según los reglamentos del fondo no te podían otorgar ese préstamo a la Argentina. Entonces los funcionarios que lo otorgaron desde en el fondo, Christine Lagarde y todo el equipo técnico, y finalmente también el directorio del banco que aprobó este último préstamo, así como el gobierno de Macri, constituyen una asociación ilícita. Una asociación ilícita para estafar al país. Así Entonces, por eso decimos, desde la autoconvocatoria, hay una gran autoconvocatoria de sectores, personalidades, grupos sociales y grupos políticos, se llama autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda. Exigimos eso, la suspensión del pago y la investigación. Hasta que no quede claro, si vos me reclamás a mí una deuda, ahora yo primero tengo que investigar de qué deuda, mostrarme los papeles, mostrarme que los papeles están limpios, mostrarme que efectivamente me prestaste, mostrarme dónde está esa plata invertida. Es decir, bueno, si no podés mostrarme nada, no es una deuda lo que yo tengo, es una estafa. Sí, claro. Por algo el Estado argentino, que ha sido cómplice de todo esto, no ha auditado la deuda y han tenido que ser personalidades como Alejandro Olmos los que la auditen en condiciones de desventaja total, porque pero con un inmenso tesón, consiguió con una paciencia infinita, y eso se refería sobre todo a la deuda tomada por la dictadura, la que hizo Alejandro Olmos, que continúa su hijo, digamos, Alejandro Olmos padre, y que continúa que a su vez buena parte de lo que debemos hoy también es continuidad, por lo menos de aquel mecanismo iniciado durante aquella etapa. Ahora, el miércoles pasado hubo quienes incluso interpusieron un amparo en la justicia para que no se pague al Fondo Monetario Internacional. Yo también firmé ese petitorio, y además el miércoles en las puertas del Banco Central hicimos la autoconvocatoria, y montones de sectores hicimos un acto público. Sí, yo no pude ir, pero hubiera ido. Ahora, el gobierno pagó igual. El gobierno pagó igual, por supuesto. El gobierno pagó igual como pagó ya, no es el primer pago que hace, ya hizo. Este es el sexto pago que hace en el año. Este fue un pago importante de 1900, había hecho otro que es en concepto de capital, del préstamo tomado por Macri, había hecho otro similar y había hecho otros 4 pagos menores, en total por unos 5.000 o 6.000 millones de dólares. ¿Por qué el gobierno tiene tanta voluntad de pago incluso antes de acordar? Porque uno podría decir, bueno, acuerdo y te empiezo a pagar. Estos empiezan a pagar antes de acordar. Así es. Bueno, porque se supone que el acuerdo es... el acuerdo, se supone que el acuerdo es el que hizo Macri, por el cual se tomó deuda en estas condiciones, y lo que estos pagos corresponden a esas condiciones. Como esas condiciones son incumplibles el año que viene, el gobierno lo que está tratando es de renegociar esas condiciones por otras condiciones a más largo plazo. Pero no es que no haya acuerdo, está vigente entre tanto el acuerdo que hizo Macri, en los términos que hizo Macri. Pago corresponde a eso. ¿Por qué? La pregunta sería... Pero que no fue aprobado por el Congreso. No fue aprobado por el Congreso y no ganó Macri la elección. Es decir, que hay una deslegitimación de aquel acuerdo por parte del electorado que cambió el gobierno justamente porque no le gustaba lo que estaba haciendo el gobierno anterior. Así es, pero además por supuesto, de la deslegitimación, la derrota de Macri es imputable a la deuda, pero digamos a muchas otras cosas, digamos, sobre todo, digamos, al malestar, a la miseria, digamos, ¿no? Su manejo de la cuestión financiera, etcétera. La miseria extendida, digamos, que la miseria que cotidianamente vive la gente, digamos, ¿no? Es lo que conduce al voto. Pero esa deuda no pasó por el Congreso Nacional. Es decir, ni siquiera tiene la firma del propio Macri. Eso tiene la firma creo que de Duhovne, de ministros. No tiene ni siquiera la firma del presidente. Es decir, no, es escandaloso, digamos, ese préstamo. De modo que es perfectamente desconocible. Y a propósito de desconocer estafas, también se cumplen 20 años de aquel 23 de diciembre del 2001, cuando al asumir provisoriamente la presidencia
Adolfo Rodríguez Sá. Adolfo Rodríguez Sá, en Asamblea Legislativa, es decir, las dos cámaras reunidas, declara la suspensión del pago de la deuda, con la aclamación de esa Asamblea Legislativa, que terminan todos gritando Argentina, Argentina. Ahora, eso eran una manga de pillos, atención, eran una manga, no es que eran más patriotas que lo que están ahora, no eran más patriotas que lo que están ahora, la diferencia es que en la calle se había producido el 19 y 20 de diciembre, por eso todo está unido, todo está grabado en la memoria, como dice la canción de León, todo está unido, ¿no es cierto? Estaba el 19 y 20 de diciembre, había estallado la sociedad, y estaban alrededor del Congreso y por toda la Argentina, las asambleas, los piquetes, soplándoles en la nuca a los diputados y a la casta política, soplándoles en la nuca. Por eso suspenden el pago de la deuda y por eso hacen muchas de las cosas que hacen, por eso se había caído de la rúa, ¿no? Claramente. Entonces, hoy no tiene la misma, digamos, salvo en Chubut, salvo de lo que pasó en Chubut, tiene alguna equivalencia, pero a nivel nacional, digamos, no hay un estallido del nivel del 2001, por eso, digamos, tienen margen para seguir. Ahora, ¿qué están esperando? ¿Están esperando el estallido? ¿Están esperando otros? Pablo, te hago la última porque sé que tenés obligaciones. Sí. Nosotros podemos ver el ambientalismo de una manera ingenua, al principio, van a contaminar el agua y lógicamente me opongo, pero con el paso del tiempo y por la experiencia la gente va vinculando el tema con el tema de la deuda, con el tema de las finanzas, con el tema del poder político, en fin, va obteniendo una cosmovisión superior a la que originariamente solo se podía restringir a que si le doy agua del río a mi hijo, quiero proteger a mi hijo, que es absolutamente válido y que es el principio, pero que después va logrando una cosmovisión superior. No, quiero quedar en mi territorio, quiero poder vivir aquí, quiero poder producir aquí, y no tener que emigrar a la gran ciudad. Y ahora esta nueva conciencia, ¿cuándo se transforma en poder político? Bueno, gran pregunta, es decir, ¿cuándo una conciencia social, porque vale para la conciencia socioambiental, pero vale también para la conciencia feminista, vale para la conciencia de los trabajadores, los derechos, la justicia social, vale, ¿cuándo se transforma en poder político? Bueno, es para otro programa. ¿Cuándo una conciencia, cuándo un proceso, claro, pues son largos y sinuosos caminos que siguen los pueblos para convertir sus derechos y sus demandas en realidades efectivas, en realidades conducentes, ¿no? Claro. Cuando, bueno, digamos, filtrándose por las estructuras aún anquilosadas y viejas, pero que presentan, que se van agrietando, por la movilización, sin duda por la movilización, sin duda lo fundamental es la autoorganización popular, como ocurre en centenares de asambleas. En todo el país hay centenares de asambleas. Lo que estamos hablando de Mendoza, de Chubut, podemos repetirlo desde muchos otros lugares, en Catamarca, en La Rioja, en Córdoba, en Entre Ríos, bueno, hasta en la propia ciudad de Buenos Aires, en contra digamos, no contra mineras en este caso en la ciudad, sino contra las explotaciones inmobiliarias, el extractivismo inmobiliario, etcétera, etcétera. Déjame, sin embargo, Mario, antes de cerrar del todo, hacer presente que en este momento, en estos mismos momentos en el que estamos hablando, se está produciendo, por abandono del Estado, justamente, un enorme incendio que empezó el día 7 de diciembre en la zona al sur de Bariloche, entre Bariloche y el Bolsón, una zona que se llama El Manso, donde se están quemando los bosques y están quemando las poblaciones, y la población está desesperada pidiendo a gritos que le manden aviones hidrantes. Se lo está pidiendo a Cabandier, se lo está pidiendo al presidente, se lo está pidiendo a la gobernadora de Río Negro, y se están exponiendo ellos como brigadistas que no son, sin experiencia, son la primera línea de fuego, porque no les mandan, porque el Estado está ausente, porque no le interesa el Estado. Acá no hay renta en esto, no hay renta. Entonces,
claro, no hay corporaciones atrás de... al contrario, quizá a lo mejor están alentando incendios para poder después comprar barato. No, para ver, no se sabe si son intencionales o no estos incendios y con qué propósitos. Muchas veces son así. Pero de hecho hay un incendio pavoroso en este momento en una zona de inmaculada belleza, donde hay bosques de alerces ancestrales de centenas de años que se están quemando al sur de Bariloche. Terrible, al sur de Bariloche. Y la población está clamando a los poderes públicos, al ministro Cabandier personalizadamente, al presidente, a la gobernadora de Río Negro, que manden recursos, que manden aviones hidrantes, que los hay. Sí, entonces, no quería cerrar esto porque no estamos hablando de teorías, estamos hablando de cosas que están sucediendo todo el tiempo y que ahora mismo suceden hoy en esta todos los días tenemos una noticia que lamentar. Hoy la noticia es esta, digamos. Y también que aplaudir la capacidad de resiliencia y de autoorganización de nuestro pueblo. ¿No? Esté donde esté, no son políticos los que se están organizando, son vecinos que se les viene el fuego encima y desde ahí se están organizando. Bueno, así ocurrió con la minería, así ocurre con los agrotóxicos, así ocurre en todos lados, ¿no? Es la autoorganización popular la que sustituye la ausencia del Estado, o mejor dicho, el uso del Estado para fines perversos, no es ausencia. Se usa el Estado, no hay ausencia de Estado. Se usa para controlar, para aprobar leyes de gallos y medianoche en contra de la voluntad de la gente. Para eso se usa el Estado, pero no se usa para lo que para lo que manda la Constitución, el bien común. Para lo que manda la Constitución, exactamente, tal cual. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo la amabilidad que tuviste de disponer de estos minutos en un día ajetreado que sé que tenés, y desde ya te mandamos un fuerte abrazo y te deseamos que empieces muy bien el 2022. Bueno, gracias igualmente para ustedes, para vos, para Daniel de Abrantes, para el otro Daniel que me entrevistó recién, y para todos los amigos de allí. Bárbaro. Bueno, hasta pronto. Hasta prontito, gracias. Chao. Gracias. Bueno, hemos hablado con Pablo Vergel, y creo que ha sido absolutamente claro. Alguna gente me dice que efectivamente tratamos estos temas y se da la situación de que lo tratamos con distintas personas ubicadas en distintos lugares de la Argentina y todos tienen una coincidencia. Pero yo creo que efectivamente trabajar en la extensión de la conciencia sobre estos temas es fundamental, porque la sociedad no puede seguir organizada dentro de este capitalismo depredador, explotador, destructivo, contaminante, extractivista. Hay que cambiar el modelo.